Vaya, entonces, quizás por los compañeros que se acaban de incorporar, el objetivo de la clase de hoy, repitiendo, es conocer los diferentes materiales que se encuentran a disposición para el envasado de los alimentos y los avances tecnológicos que permiten garantizar la conservación del producto. Entonces, vamos a ver las definiciones de lo que es envasado, empaquetado y embalaje. El envasado es la acción de poner en un envase, recipiente o envoltorio el alimento. El empaquetado es guardar y proteger los productos alimentarios durante su distribución, almacenaje y manipulación. Debe mantener las condiciones originales de su contenido e identificarlo y expresar su composición. Entonces, por eso ven que en los supers, cuando uno agarra esas bandejitas que están en las góndolas, esas las empaquetaron ahí en el supermercado, pero sí tienen una viñeta pequeñita donde se identifica el producto, se coloca el peso, tiene un código de barras, se le coloca la fecha de producción, la fecha de vencimiento. El embalaje es el que comprende el conjunto de materiales destinados a proteger un producto que debe ser manipulado y transportado. Entonces, vamos a ver los diferentes tipos de envases que hay. Un envase primario es aquel que está directamente en contacto con el producto, contiene el producto y además lo protege. Entonces, en un yogurt, el envase primario pues es el frasco donde está dispensado, vertido el yogur. En un envase secundario colectivo es aquel que contiene uno o varios envases primarios, otorgándole protección para su identificación comercial. Entonces, ejemplo, los paquetitos de yogur que vienen 6 unidos con un envase secundario que es una como cajita, es de cartón, lo que los une. Es lo mismo con las cervezas, ¿verdad? El envase primario, pues es la botella de vidrio. El envase secundario es el six-pack. Entonces, ese ya vienen varias unidades de los envases primarios, que son las botellas. Entonces, las cajas dispensadoras que contienen varias unidades de productos pueden ser un ejemplo, aunque también aquellos diseños que permiten transportar al cliente uno o varias unidades de productos se pueden considerar como un envase primario. Un envase terciario o de transporte es el agrupamiento de envases primarios y secundarios en un contenedor que los unifica y protege a lo largo del proceso de distribución comercial. Entonces, hay unas como tipo jabas, son como unas cestas grandes plásticas rectangulares. Entonces, esas se podrían considerar un envase terciario, porque ahí estamos colocando los envases secundarios, que son los que contienen uno o varios envases primarios. Entonces, estos son envases diseñados para facilitar la manipulación y el transporte de varias unidades de venta o de varios envases colectivos con objeto de evitar su manipulación física y los daños inherentes en el transporte. Entonces, vamos a ver unas imágenes de ejemplo. Envase primario, esa es una botella de vino. El envase secundario, pues es la caja de cartón donde viene la botella. Y el envase terciario es la caja más grande donde van varias unidades de las botellas de vino que van empaquetadas en las cajitas pequeñas que son el envase secundario. Permítanme. Este es otro ejemplo de envase primario, pues es una botella de agua envasada. Entonces, la botella pues es la que está en contacto directo con el agua, entonces por eso es el envase primario. El envase secundario son esos paquetes de 6 que vienen unidas varias
unidades del envase primario. Y pues el terciario puede estar compuesto así como se ve acá por una tarima y ahí se van estibando los paquetes de los envases secundarios y eso es lo que forma un envase terciario o un embalaje terciario. ¿Cuáles son las funciones de los envases? Pues de contenedor, de presentación, de información, de servicio, de seguridad alimentaria, de conservación o de protección. ¿Por qué? Vaya, porque el envase primario, primero, pues va a contener el alimento que queremos vender, distribuir. La presentación, pues, ya con cuestiones de marketing, se va haciendo diseños que también sean atractivos a los consumidores. Entonces también depende, y la presentación se refiere no solo digamos a la forma de los envases, los diseños y todo, sino que también a los volúmenes en los que se venden los productos, porque por ejemplo para agua envasada hay presentaciones en bolsa, presentaciones en botellas de 300 ml, de 500 ml, botellas de 1 litro y las garrafones de 5 galones, si no me equivoco. Entonces, de información, ¿por qué? Porque va la etiqueta colocada en el producto, entonces la etiqueta nos brinda información de él, sobre el nombre del producto, la presentación, la composición del mismo, la composición, lista de ingredientes como su composición nutricional, las fechas de fabricación, fechas de vence cuando aplique, de servicio, porque también han visto que ponen los distribuidores o los fabricantes ponen información de contacto, seguridad alimentaria, conservación, que es lo que les decía, que además de que establecen las fechas de fabricación y fechas de vencimiento, también proveen indicaciones para poderlos mantener, que si se tiene que mantener en la oscuridad, o sea, protegidos de la luz, que si se tiene que mantener en refrigeración o en congelación, que si se tiene que mantener en un lugar seco y a una temperatura no mayor a 30 grados. Entonces, todas esas condiciones de conservación se colocan en el envase. Entonces, el envase, además de contener el producto, pues nos va a permitir colocar la información necesaria para protección del consumidor. Entonces, hay diferentes envases. Están los de vidrio, los de metal, las películas y envolturas comestibles que también ahora ya existen, que algunas son películas de arroz, películas a base de algas, entonces ya se vuelven comestibles. Están todos los que son envases plásticos, lo que es el papel y el cartón y los envases polilaminados. Los envases como un problema ecológico. Han visto, no sé si han logrado ver videos en donde hay islas, así llamadas islas de basura en el océano, en los diferentes océanos. Entonces, y la mayoría pues son productos plásticos, entonces los envases son en realidad un problema ecológico. A pesar de que la mayoría de productos plásticos y polímeros sintéticos derivados del petróleo garantizan siempre la protección deseada en diversos tipos de aplicaciones en términos de costo, conveniencia, marketing, la protección física, química y óptica, tienen la desventaja que no son biodegradables, por lo que son responsables de gran parte de los residuos contaminantes que se acumulan en la naturaleza. Pero hay iniciativas donde se han elaborado envases o empaques a base de heno, a base de yuca, entonces de materiales que tal vez no lleguen a ser tan resistentes, pero pueden ser biodegradables cuando llegan al océano. Entonces, esos son algunos de los nuevos productos utilizados para envasar y embalar alimentos. Pero lastimosamente la gran mayoría vienen en vidrio, vienen en cartón.
cartón, bueno, en cartón vienen en plástico, en tetrabric, entonces esos sí son materiales que contaminan el medio ambiente. Entonces aquí podemos ver unos ejemplos a todo lo que es aluminio. Lo bueno del aluminio pues es que es reciclable, ¿verdad? Ahí podemos ver eso, es que ese requesón que viene envasado en frasco de vidrio. También, como les decía, con el marketing y todas las innovaciones que hay continuamente, pues se han creado envases creativos. Se sabe lo importante que es esa primera impresión del diseño en los puntos de contacto con el cliente. Sin embargo, pocos son los que se animan a hacer pequeñas e impresionantes modificaciones a partir de lo que ya existe desde hace años. Pero por lo menos en mi experiencia en el laboratorio les puedo decir que sí hay bastantes productos muy innovadores con envases peculiares que llaman la atención de los consumidores. Y también pues las presentaciones. Yo hace unos años no me imaginaba que podía haber un aceite de girasol, ¿verdad? De los que usamos para freír los alimentos, para cocerlos. Un aceite en spray, ¿verdad? Entonces, pero ya desde hace años, pues eso ya se está haciendo en la cotidianidad y ya están como más difundidos en el mercado. Entonces, sí, así van viendo cómo van innovando las presentaciones de los alimentos. Como ya vimos, hay diferentes envases. Entonces, aquí pueden ver las que son envasados en vidrio, como las cervezas, las sodas, o sea, las bebidas carbonatadas, bebidas alcohólicas. Acá también, que generalmente las bolsas con infusiones, como manzanilla, té de Jamaica, la hoja de té negro, limón, todos esos van en empaques que esos sí se consideran biodegradables, en cajitas de cartón y en bolsitas de papel, o en algunas son como de tela, los que son infusiones como más finas. Y pues aquí también pueden ver cómo tratan de simular la forma de las frutas a la hora de embalar, ¿verdad? Pero son frascos plásticos, son frascos de vidrio, donde algunos han pasado por esterilidad comercial y logran como atraer la concentración del consumidor por su diseño peculiar. También podemos ver que han visto, yo generalmente en las gasolineras he visto que ya vienen los alimentos que en inglés se le llaman ready to eat, que ya solo están para ingerirlos y vienen empaquetados en papel, vienen en bolsa, en bandejitas de Durapax, tapados con plástico. Estos fideos que forman como las torres de Nueva York, vienen en cajitas de cartón. A veces unos pueden ser más susceptibles que otros a la humedad. Estos son diseños peculiares en forma de las frutas o con la textura de las frutas, pero son de tetrabric, que ya vamos a ver qué es, o de cartón. Están los envases donde no sirven las sodas, en los restaurantes de comida rápida, que esos son de cartón, pero las pajillas lastimosamente en la mayoría siempre son de plástico y siempre van a contaminar el medio ambiente. El tetrabric, que es el que les decía en las diapositivas anteriores, es el que comúnmente mal llamamos Tetra Pak, decimos, que es una leche UHT. Leche UHT es que ha pasado por ultrapasteurización. A eso se le llama UHT. Y también hay otro tipo de bebidas que han pasado por una ultrapasteurización. Entonces se consideran alimentos estériles por las condiciones en las que se envasa y los tratamientos térmicos por los que han pasado. Entonces se considera que no van a necesitar refrigeración hasta que los abramos. Entonces esos son los alimentos que los podemos tener a temperatura ambiente y los vamos a refrigerar hasta que ya
lo hayamos puesto en primer uso, digamos, y no nos lo acabamos y lo vamos a guardar, no lo puedo guardar a temperatura ambiente, sino que en refrigeración, porque ahí sí el producto se va a empezar a descomponer. Entonces, el mal llamado Tetra Pak que conocemos técnicamente se llama Tetra Brick, aseptic le dice, entonces por eso es que se utiliza para los que han pasado por una esterilidad comercial, alimentos que han llegado a temperaturas altas, pero que siguen manteniendo sus características organolépticas ideales. Y aquí podemos ver que tienen múltiples capas. Tienen una capa de plástico, generalmente polietileno, otra capa de cartón, polietileno, cartón, otra capa de plástico, que generalmente siempre es polietileno, la capa de aluminio, la capa de plástico, polietileno otra vez y polietileno otra vez. Entonces, por eso ustedes ven que ese material, si se han fijado cuando adquieren algún producto de este tipo, es bien gruesa, se siente la consistencia del material. Entonces, es porque tiene múltiples capas, ¿no? Plástico, cartón, plástico, aluminio, plástico, plástico. Entonces, aquí podemos. El polietileno es el que protege el contenido del envase contra la humedad o el polvo. El cartón es el que da forma, estabilidad y rigidez. Luego, la otra capa de polietileno optimiza la adhesión entre las distintas láminas. Luego viene la lámina de aluminio, que sirve como barrera contra agentes externos. Luego viene la otra capa de polietileno, que optimiza la adhesión entre las láminas. Y la otra capa, que es la interna de polietileno, que impermeabiliza y protege de la humedad. Por ejemplo, este es de los productos creativos, que ahí en el empaque ellos hacen un dibujo de un hombre que parece que tiene una gran melena. Y al final, pues lo que ocupan como para hacer parecer que es cabello es el mismo brownie, el mismo pan que está ahí. Y ese es otro llamativo envase, que ese tiene la forma de la palabra leche en inglés. Este otro tipo de envase que se ha visto es el coconut water y viene así, en forma de, simulan el coco, ¿verdad? Pero viene enlatado envasado en una lata de aluminio, como que fuera una soda normal. Y ahí los panes que venden generalmente se los entregan cuando uno los solicita en las panaderías, pues son bolsas. Algunas plásticas, por ejemplo, aquí pueden ver unas de papel, unas son de cartón. Este es otro como diseño ingenioso para envasar, colocar el envase secundario de una botella de vino. O sea, ya ven que parece un tronquito a la hora de cuando está cerrado y cuando lo abrimos ahí vemos que está la botella de vino. Entonces, el proceso tecnológico más apropiado para la industrialización de los biopolímeros es por extrusión. Este proceso térmico se ha aplicado en la obtención de diversos materiales manufacturados a base de polímeros de almidón. Entonces, eso es lo que les hablaba, que hay varios embalajes que ya son más amigables con el medio ambiente, que son elaborados a partir de raíces, de tubérculos como la yuca, del heno, como les decía en otro ejemplo, que mezclados con algunos otros materiales orgánicos, vegetales y animales, lo que ha generado productos que son termoplásticos expandidos, texturizados, acolchados y que también pueden usarse para envasar alimentos. Ahora ya tenemos este otro tipo de envases, que son como los del pudín. Y
esto es lo que les decía, el ejemplo de los productos que se envasan, se empaquetan en el supermercado. Entonces ahí ellos colocan, aquí pueden ver en las etiquetas, el nombre del producto, el peso, el precio, la fecha de fabricación, la fecha de vence y el código de barras con el cual lo identifica. Ah, vaya, este me pareció interesante colocarlo porque son envases para frutas o verduras y tienen un sensor de temperatura. Entonces, primero pues le indican que si el producto está fresco o no está fresco. Le va dando como información si su producto este producto ya lleva muchos días en el supermercado. Entonces va cambiando la coloración. Y hay otros que lo que le indican es si el producto ha perdido o no la cadena de frío. Eso es importante para los distribuidores, los que comercializan los alimentos, porque a eso les garantiza que la cadena de suministro pues no ha sufrido algún tipo de interrupción desde que salió de la fábrica hasta que lo llevaron al punto de comercialización. Entonces, estas etiquetas nos indican si ha habido alguna ruptura de la cadena de frío durante ese trayecto. Y pues aquí podemos ver que este empaque le dice que mire el sensor de maduración. Entonces, ahí le dice si, qué tan fresco o no está el producto. Me parece importante colocarles las características de tecnologías de envasado de alimentos con modificación de atmósferas, porque también son unas muy utilizadas en la actualidad para poder conservar los alimentos y comercializarlos. El ambiente atmosférico y la presión del medio en la que se encuentra el alimento pueden perjudicar o beneficiar su conservación. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto que los alimentos pueden ser afectados por la humedad relativa del ambiente, la actividad de agua, la temperatura, que si está o no expuesto a la luz, a condiciones pues que deterioren el alimento? Entonces, cabe mencionar que el aire ambiental se compone en proporciones ligeramente variables de nitrógeno, oxígeno, el vapor de agua y otras sustancias como ozono, dióxido de carbono, hidrógeno y otros gases nobles como helio, argón. Entonces, considerando los efectos de estos gases en la carga microbiana y en las características físicas de los alimentos, se han desarrollado nuevas tecnologías de envasado de alimentos en las que se modifica la composición y la concentración de los gases, así como la presión del envasado. Esto lo que nos permite, pues, es establecer condiciones que preserven el alimento por mayor tiempo y que mantengan las características organolépticas deseadas. Entonces, para clasificar las tecnologías de envasado que modifican y o controlan la atmósfera interna del envase del alimento, es posible utilizar la clasificación que muestra la FDA, en la que se enlistan los siguientes tipos. Uno es el cocinado enfriado, el cook chill, las atmósferas controladas, CAP, las atmósferas modificadas, MAP, al vacío, vacuum packaging, y de baja presión. Entonces vamos a ver cada uno. El cocinado enfriado, que es el cook chill, es el proceso en el que el alimento cocinado a altas temperaturas se vacía en bolsas de las que se extrae el aire, se sellan y se enfrían de inmediato para mantenerse a temperaturas de refrigeración o congelación. Entonces la cocción reduce la carga microbiana e inactiva enzimas que provocan el deterioro del producto. Entonces hay embutidos que se tratan de esa manera y han visto que viene casi que pegado el plástico al alimento. Entonces es porque se ha extraído el aire, se sella y luego pasa por un enfriamiento.
El otro tipo son los envases de atmósferas modificadas. Se modifican las composiciones y concentraciones de componentes del aire en el gas que sirve de entorno dentro del empaque. Entonces, dependiendo del tipo de gas que se incluye, se hacen otras clasificaciones que los vamos a ver más adelante. Entonces, generalmente estos empaques se deben conservar en refrigeración para hacer más efectivo el control bacteriano. Entonces, ahí pueden ver unos ejemplos. Estas son como unas pastas que ya están listas para cocinar. Entonces, en ellas han modificado las composiciones de las concentraciones de los componentes del aire que están dentro del empaque para poder preservar el alimento. Esas son atmósferas modificadas, por eso se llaman así, porque se modifican las composiciones y concentraciones del aire que queda en el envase. En cambio, están los envases de atmósferas controladas. Este es un sistema en el que se controla la composición de la atmósfera en particular, que pudo haber sido modificada o no antes de sellarse. Este tipo de envasado requiere de películas inteligentes y en algunos casos sistemas adicionales que permitan el intercambio de gases de forma selectiva en los momentos en los que la atmósfera del producto está desequilibrándose para que se regule los límites en los que se previene su deterioro. Entonces ya este tipo de productos son más caros, ¿verdad? Porque utilizan materiales que permiten ese intercambio de gases de forma selectiva. Entonces, es como que si ven que el oxígeno está aumentando, el oxígeno en contacto con el elemento está aumentando, entonces empieza a modificarse, digamos, el material que es el que está sirviendo de barrera y empieza a limitar el ingreso de oxígeno y aumenta, por ejemplo, el de nitrógeno. Entonces, por eso es que se le llaman controladas, porque ya no es un sistema tan sencillo que solo vamos a modificar la concentración o la composición de la atmósfera, sino que vamos a controlar de manera equilibrada o a regular las concentraciones o el intercambio de gases del alimento con la atmósfera que la rodea. El envase al vacío, esa es la condición en la cual se reduce al mínimo la cantidad de aire del empaque y se logra un sellado hermético. Entonces ahí les pongo unos ejemplos. Hay embutidos sellados al vacío, cárnicos, quesos. También he visto la levadura viene sellada al vacío. Pues es que se cuesta bastante abrir las bolsitas de levadura. El envase que se, permítame, el envase de baja presión. El envase de baja presión es el método en el cual el producto se prepara, puede ser por limpieza, corte, curado, precaución, y posteriormente se empaca al vacío y debe almacenarse bajo temperatura de refrigeración o congelación. Entonces este es un ejemplo claro, pues el salmón, la lonja de tiburón que vienen empacadas así, bajo presión. Entonces dijimos que íbamos a ver más detalladamente las atmósferas modificadas y cómo se podían clasificar. La atmósfera inerte es donde se utiliza nitrógeno como gas inerte para llenar empaques de productos, principalmente para evitar fuerzas mecánicas externas que fracturen el producto. Y entonces solo hay nitrógeno, no va a haber oxígeno, que va a poder crear algún tipo de pardeamiento enzimático en el mismo. La atmósfera semirreactiva es la que utiliza mezclas de gases inertes y reactivos como dióxido de carbono y nitrógeno o dióxido de carbono, nitrógeno y oxígeno. Entonces, estas concentraciones o mezclas de gases se van a usar dependiendo del alimento que se esté envasando. La atmósfera reactiva que usa dióxido de carbono o monóxido de carbono para crear ambientes adversos para ciertos microorganismos o benéficos para la calidad del producto. Estos a su vez se dividen en dos. La atmósfera alta en oxígeno,
Este cambio es preferible en productos cárnicos para conservar el pigmento estable con la mioglobina y la coloración del producto. ¿Se acuerdan que eso ya lo vimos? En los complejos de color que se forman con la proteína mioglobina y los nitritos colocados en los productos cárnicos. Nitrosomioglobina, ¿verdad? La atmósfera baja en oxígeno. Esto se utiliza para disminuir el crecimiento de microorganismos que deterioran el producto. Y cuando hay una atmósfera baja en oxígeno, pues generalmente los microorganismos patógenos, la mayoría como Salmonella, Staphylococcus aureus, E. coli, Listeria monocytogenes, pues las vamos a dificultar su crecimiento, ¿verdad? Pero en una atmósfera así, baja en oxígeno y rica en CO2, también puede ser un riesgo para que crezcan otros microorganismos anaerobios como el Clostridium perfringens o el Clostridium botulinum. Entonces, vamos a tener que estudiar bien el alimento, cómo se comporta su composición, para poder determinar qué tipo de atmósfera modificada es la que más nos conviene para nuestro producto. Esos ya son estudios que tiene que hacer el fabricante para poder establecer un tiempo de vida útil correcto, adecuado, que permita pues la protección del consumidor y que siempre tenga acceso a un alimento que mantenga las características organolépticas. Hay mezclas de gases usuales para cada tipo de alimento. Las vamos a ver. Por ejemplo, las botanas, esos son los snacks. Características del alimento tienen un alto contenido de lípidos. Entonces, ¿cuáles son los efectos que se quieren evitar? La oxidación y rancidez de las grasas. Entonces, el tipo de empacado usual es una atmósfera modificada inerte. Productos horneados, es ahí. Tortillas y panes. ¿Cuál es la característica del alimento tender? Tienen que ser bajos en humedad. ¿Y qué quiero evitar? El crecimiento de mohos. Entonces, para ello voy a crear una atmósfera modificada reactiva alta en CO2. Porque eso va a prevenir o interferir en el crecimiento de mohos. Los quesos. Las características de los quesos, los de baja humedad como el cheddar y los de alta humedad como los blandos, los quesos frescos, que quiero evitar que crezcan mohos o microorganismos dependiendo del contenido de humedad. Ya vimos que en clases anteriores que hay ciertos microorganismos que crecen a una actividad de agua mayor y otros que pueden crecer a una actividad de agua baja. Entonces, ¿qué tipo de empaque es el que se recomienda usar? Una atmósfera modificada reactiva para quesos duros y semi-reactiva para quesos blandos o quesos frescos. El CO2 al 100% para los quesos duros, el CO2 del 20 al 40% y nitrógeno para los quesos suaves o quesos blandos. Para los pescados y productos del mar, ¿cuáles son las características del alimento a atender? Que son altos en proteínas y en humedad. Ya habíamos visto también cuando vimos los temas de proteínas y vimos que en los productos marinos, los pescados, tienen mayor contenido de proteínas y mayor contenido de humedad, por eso su carne es como más blanda. Algunos tienen un alto contenido de lípidos, por eso es que está el aceite de bacalao. Esos ya son pescados que tienen mayor contenido de lípidos en su organismo. ¿Qué quiero evitar? El crecimiento de bacterias y enzimas deteriorativas. Un deterioro, ¿verdad? La oxidación lipídica, que ya vimos lo que es una oxidación lipídica. El reto es que coexistan bacterias aerobias y anaerobias. Se busca el balance ideal de gases para inhibirlos, porque como en estos alimentos pueden crecer estos dos tipos de microorganismos grandes, entonces tenemos que crear la atmósfera ideal para inhibirlos. El empacado usual, ¿cuál va a ser? La atmósfera modificada semi-reactiva. Vamos a utilizar dióxido de carbono del 20 al 50%, que esto inhibe bacterias aerobias comunes, combinado con el nitrógeno y pequeñas cantidades de oxígeno.
Para la carne fresca, que también tiene un alto contenido en proteínas y humedad, puede tener un pH neutro. Algunos también son altos en lípidos, contienen mioglobina, que forma el pigmento rojo al reaccionar con el oxígeno y forman el complejo oximioglobina. ¿Se acuerdan que todo eso también ya lo vimos? Y pues, ¿cuál es lo que quiero evitar, verdad? Un gran reto por los factores que compiten, o sea, es como los productos cárnicos crudos tienen una alta carga microbiana, una flora bien variante, bien compleja, diría. Las bacterias aerobias son deteriorativas del producto, por lo que se debería reducir el oxígeno, pero también es necesario para mantener el color rojo atractivo del producto. Entonces hay que crear una atmósfera un poquito más compleja. Atmósfera modificada semi-reactiva, con dióxido de carbono entre el 20 y el 50%. Inhibe bacterias aerobias comunes combinado con nitrógeno. Pequeñas cantidades de oxígeno. El oxígeno entre el 60 y el 80%. Y para inhibir bacterias aerobias, usar dióxido de carbono en un 20% o el resto. Se cabal, como les decía, si las bacterias aerobias, cuando yo entre más CO2 le ponga, pues va a ser más dificultoso que sobrevivan, pueden llegar hasta la muerte. Entonces, por eso es que se van modificando las condiciones dependiendo del tipo de producto, la composición y cuáles son las bacterias, pues que más, a las que es más propenso ese producto a ser deteriorado. Las frutas y vegetales. Como ya habíamos visto en clases cuando vimos lo del particionamiento enzimático, pues son organismos vivos, siguen respirando después de su cosecha, consumen oxígeno, producen CO2, vapor de agua y etileno. Entonces, la clave es bajar el ritmo de respiración, disminuyendo la temperatura y teniendo bajos niveles de oxígeno e incrementando el CO2. El exceso de dióxido de carbono pudiera afectar a ciertos productos. El empaque se vuelve crucial para no mantener ambientes anaeróbicos. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda para frutas y vegetales? Una atmósfera modificada semi-reactiva, y le ponen un ejemplo acá, 5% de oxígeno, 15% de dióxido de carbono, 80% de nitrógeno. Y entre el 60 y el 80% de oxígeno para inhibir bacterias aerobias y puede usar el 20%, o sea, el resto de CO2. Entonces, esos son algunos ejemplos, ¿no?, de qué tipo de concentración cómo debemos modificar la atmósfera del envase que estamos utilizando. Otros productos cárnicos, como ya vimos, que son ricos en proteínas y el contenido de complejo de nitrosomioglobina que da el color rosa característico, es lo que nosotros queremos mantener. Eso es para productos cárnicos curados, productos cárnicos como mortadela, jamones. Para ellos vamos a usar una atmósfera modificada semi-reactiva que tenga poco oxígeno, donde se eleve el CO2 y el nitrógeno. ¿Cuál es el efecto en la vida de anaquel o la vida útil de diferentes productos para la aplicación de atmósferas modificadas? Entonces ahí podemos ver. Para productos horneados, como tortillas y panes, envasado en aire, te puede durar de 2 a 5 días, pero si lo envasas en atmósferas modificadas, de 5 a 20 días. Los quesos duros, envasados en aire, así normal, me pueden durar de 2 a 3 semanas. En cambio, si utilizo una atmósfera modificada, me puede durar hasta 10 semanas. Los quesos blandos, los quesos frescos, si yo lo envaso en aire normal, 8 días. Si utilizo atmósfera modificada, 3 semanas. Si el pescado y productos del mar envasado al aire me puede durar de 2 a 3 días, veo una diferencia cuando lo envaso en atmósfera modificada de 2 a 3 semanas. La carne fresca, el envasado en aire me puede durar de 4 a 7 días, pero si utilizo atmósfera modificada, de 16 a 21 días. Las frutas y vegetales, envasado en aire, me puede durar de 4 a 5 días.
En cambio, si lo envaso en atmósfera modificada, hasta 8 semanas. Los productos cárnicos, ¿verdad? Como embutidos, todos estos productos curados, chorizos, todo esto, envasados en aire de 2 a 4 días. Pero si lo envase en atmósfera modificada, de 2 a 5 semanas. Y los alimentos preparados, o los que pueden ser los ready to eat, ready to cook, si los envaso en aire de 2 a 5 días, pero si utilizo atmósfera modificada se puede prolongar de 5 a 10 días. Entonces aquí se ve la importancia de poder hacer uso de las atmósferas modificadas para el envasado para preservar el alimento por mayor tiempo y conservar las características organolépticas. Entonces, ¿qué efecto tiene cada gas utilizado en estas tecnologías que acabamos de ver? El nitrógeno, que es un gas inerte, por lo cual no reacciona con los alimentos y tampoco tiene efecto de inhibición para las bacterias. Como es poco soluble en agua, no se consume durante su almacenamiento y su presencia en el envase reduce el efecto de vacío que se genera con el CO2. Este se utiliza como relleno que sustituye el aire, evitando la presencia de oxígeno y a su vez reacciones de oxidación y crecimiento de bacterias aerobias. El oxígeno. Este generalmente se busca, con el oxígeno, se busca reducir su contenido para inhibir bacterias aerobias, ¿verdad? Porque pues como el nombre de las bacterias lo dice, aerobias necesitan aire, necesitan oxígeno para sobrevivir, pero en algunos casos es adecuado agregarlo para conservar características de productos e inhibir bacterias anaerobias, o sea, depende, ¿verdad? Si mi producto está más propenso a que crezcan bacterias anaerobias, como las que les decía, Clostridium botulinum, Clostridium perfringens, entonces le voy a agregar oxígeno para que estas no proliferen, las anaerobias. En frutas y hortalizas el contenido de oxígeno es muy relevante debido a que al continuar el proceso de respiración, es decir, un organismo vivo al sigue respirando una vez cosechado, si se acaba el oxígeno disponible, se convierte en un ambiente favorable para la fermentación, por lo que se deben auxiliar estos sistemas como un film permeable que permite el flujo de oxígeno del aire al interior del empaque y la salida de CO2. Entonces, este es un ejemplo de los empaques inteligentes de los que les hablaba. Entonces, ¿qué hacen eso? Ese flujo, ese intercambio de sustancias en el ambiente, ¿verdad? Permite el flujo de oxígeno en el interior y permite la salida de CO2. El exceso de oxígeno puede adelantar el crecimiento de patógenos como E. coli, Listeria monocytogenes o Salmonella, mientras que la ausencia total de oxígeno va a promover la presencia de Clostridium botulinum y por ende sus toxinas. ¿Qué otro gas se utiliza? El dióxido de carbono. El dióxido de carbono es soluble en agua, su solubilidad disminuye al aumentar la temperatura y su efecto de inhibición microbiana aumenta al encontrarse a temperaturas menores de 10 grados centígrados. Al diluirse el dióxido de carbono produce ácido carbónico que reduce ligeramente el pH del medio y a la vez por su solubilidad desaparece como gas y se pierde su volumen, provocando el efecto de vacío, que hace ver el envase con un tipo de vacío, pero que no ha sido generado desde el envasado inicial, sino que poco a poco es que se va produciendo ese vacío, conforme va pasando el tiempo de almacenamiento. Inhibe el crecimiento de bacterias aerobias y mohos al usarlo en concentraciones del 20% o mayores. Su acción inhibidora se debe a la capacidad de penetrar membranas celulares, ¿verdad?, de los microorganismos, modificar el pH intracelular y alterar el equilibrio enzimático. Como efectos secundarios está la pérdida de humedad, afección de sabores del alimento y el efecto de vacío del envase, lo cual a su vez puede disminuir la capacidad de retención de agua de los productos. Entonces es de colocarlo en las concentraciones ideales para evitar este tipo de desventajas, ¿verdad?, o efectos secundarios. ¿Cuál es la legislación relativa a lo que es
el packaging o el envasado, ¿verdad? De los alimentos está el registro de establecimientos de enlatado de alimentos y el archivo de proceso de la FDA. La FDA en Estados Unidos requiere que las compañías que producen ciertos alimentos no perecederos, sellados asépticamente, o sea, los enlatados de baja acidez o acidificados, a los que me refiero cuando les digo que han pasado por una esterilidad comercial, obtengan un registro de establecimientos de enlatado de alimentos. Además, los fabricantes deben presentar documentos con la FDA por cada proceso usado en la producción de alimentos sujetos a estas regulaciones. La sumisión se conoce como un archivo de proceso y a cada uno se le asigna un único identificador de sumisión. Para evitar que sus envíos de alimentos enlatados, embotellados, envasados u otros alimentos no perecederos de Estados Unidos sean denegados o detenidos, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que nuestro establecimiento de enlatado de alimentos esté adecuadamente registrado y que sus procesos programados estén archivados adecuadamente. Entonces ahí les dicen dónde registrar. Eso es para, digamos que yo tengo una empresa y produzco X alimento y quiero registrar y poder comercializar mi producto en los Estados Unidos, pues tengo que tener registrada debidamente mi empresa y pues pasar por las inspecciones que la FDA requiere. Otra guía es cuando uno entra a la página de la FDA, le aparece esta que es ingredientes, aditivos, GRAS, que en alguna clase me acuerdo que les mencioné que GRAS es Generally Recognized as Safe, y el packaging, que es el empacado. Esos son, aquí aparecen guías y documentos regulatorios de información para tanto ingredientes, aditivos, todos los productos generalmente reconocidos como seguros, y lo que es el empaquetado. Entonces ahí les va dando las indicaciones de qué materiales puedo usar que sí pueden estar en contacto con el alimento, porque no puedo ponerme a usar cualquier tipo de plástico, cualquier tipo de cartón, porque también hay que evaluar la seguridad que éste le brinda, ¿verdad? Que no vaya a migrar sustancias tóxicas del empaque o del material del empaque al alimento. En el país, pues la normativa salvadoreña, la NSO de agua envasada, le dice algo sobre lo que es el envase y el agua envasada. Vamos a ver. Entonces, en esta NSO, apréndansela, es la NSO 13070208, agua envasada. Le dice que el agua envasada es aquella apta para el consumo humano, contenida en recipientes apropiados, aprobados por la autoridad competente, con cierre hermético que garantice las características de cumplimiento de esta norma, sin aditivos que modifican sus características organolépticas, debiendo permanecer en tal condición hasta que llegue a manos del consumidor final. Entonces esas bebidas que venden, han visto unas que venden para bebés, para niños, que es agua saborizada, les dicen. Es agua con sabor a fresa, agua con sabor a sandía, agua con sabor a mango. Este tipo de productos no entra como agua envasada, aunque prácticamente solo es agua más color y sabor. Entra como una bebida saborizada, no como agua, porque aquí les dice que el agua tiene que ser sin aditivos que modifiquen sus características organolépticas. Define lo que es un envase, es aquel contenedor con grado alimenticio inmediato, en el cual el agua producida es empacada. Envase retornable, es aquel contenedor proyectado para ser utilizado más de una vez. Se refiere a los garrafones de 5 galones. El envase no retornable es aquel contenedor para ser utilizado una sola vez. Son los envases plásticos, botellas de 300 ml, de 500 ml, las bolsas plásticas de 500 ml. Entonces, este es un extracto de otra norma que se refiere solo al arroz, que les dice que el envasado, el arroz se envasará en envases que salvaguarden las cualidades higiénicas, nutricionales, tecnológicas y organolépticas del alimento. Los envases, incluido el material de envasado, deberán ser fabricados con sustancias que sean inocuas y apropiadas para el uso al que se destinan. No deberán transmitir al producto sustancias tóxicas, ni olores o sabores desagradables. Por eso es que les decía que hay materiales reconocidos como seguros para estar en contacto con alimentos,
que no vayan a migrar sustancias tóxicas del material al alimento o que generen algún tipo de olor o sabor desagradable. Cuando el producto se envasa en saco, para el caso del arroz, estos deben estar limpios, ser resistentes y estar bien cocidos o sellados. Siempre hablando del arroz, el arroz se envasará en envases que salvaguarden las cualidades higiénicas, nutricionales y tecnológicas. Entonces, prácticamente, esa diapo le dice lo mismo que capturé acá, del reglamento específico. Todos los materiales que entran en contacto con alimentos deben seguir con las directrices de las buenas prácticas de fabricación. Uno de los requerimientos de las buenas prácticas de manufacturación, GMP en sus siglas en inglés, insta a modificar los métodos de producción para prevenir la posibilidad de que determinadas sustancias utilizadas en el envase se transfieran al alimento. ¿Cuáles son algunas recomendaciones? Es preferible adquirir alimentos que tengan envases de materiales que son fáciles de reciclar y que proporcionen al alimento una vida larga de anaquel. Entonces, por motivos de la contaminación ambiental a la que nos estamos enfrentando ahorita y la cultura del descarte, que todo lo compro, una carrera, ¿verdad? Y compro un montón de cosas que al final solo lo uso una vez y la voy a botar. Entonces, por eso es preferible adquirir alimentos que tengan envases de materiales que son fáciles de reciclar, ¿verdad? Digamos, voy a preferir una lata de aluminio a una botella plástica, porque la lata de aluminio la puedo reciclar. Es importante leer en las etiquetas de los envases y empaques las condiciones en las cuales deben ser almacenados los alimentos y las temperaturas aptas para una mejor conservación del mismo, según el tipo de material con el que se ha fabricado su envoltura. Entonces, es siempre importante, por eso en algunas clases, perdón, cuando veíamos colorantes, otro tipo de aditivos, les decían que si se fijan en las etiquetas, les dice que tienen glutamato monosódico, que tienen colorante rojo número 40, rojo 6, amarillo 5. Entonces, uno tiene que aprender a interpretar las etiquetas, leerlas, interpretarlas, a verificar las condiciones de envasado, las condiciones de almacenaje, tienen que verificar las fechas de vencimiento de los productos, eso es importantísimo. En los supermercados, pues yo me he fijado que ponen por regla, ¿verdad? Esas ya son reglas de como lo primero que entra es lo primero que sale. Son reglas como para hacer esos movimientos en bodega, los Cardex. Es lo primero que entra, lo primero que sale, o lo primero que vence, lo primero que sale. He visto que en los supermercados que en los productos más próximos al acceso del consumidor ponen lo que va a vencer antes. Entonces, si yo ando buscando, veo, no, este producto, este queso vence el, ¿qué? 27 de noviembre. Ya va a ser. Entonces, en los supermercados generalmente ya cuando uno mete la mano ya más adentro, se va al fondo, encuentra los que ya vencen en diciembre. O sea, eso es importante, ¿verdad? Saber que seamos consumidores educados, que exijamos nuestros derechos, ¿verdad? Que no nos vayan a vender un producto que no cumpla con las condiciones de seguridad, un producto que esté próximo a vencer o vencido menos. Entonces, por eso es importante aprender a leer las etiquetas para saber qué es lo que estamos consumiendo y cómo mantener las condiciones ideales en nuestro hogar, ¿verdad? Que no vamos a exigir que no nos vaya a enfermar un alimento si nosotros no estamos manteniendo en las condiciones adecuadas. Se debe buscar materiales como el aluminio y el plástico en los envases de alimentos que van a ser sometidos a congelación, ya que se conservan mejor las propiedades naturales y por más tiempo. Hay que preferir todos aquellos alimentos en los cuales el empaque y envase contengan etiquetas con información del producto y su composición nutricional.
Entonces, es importante que conozcamos, que sepamos interpretar una etiqueta nutricional. No sé si, me imagino que eso lo están viendo más a profundidad en otra materia de su carrera, de cómo interpretar las etiquetas nutricionales. Y eso es importante para saber pues el contenido calórico que estamos ingiriendo, la cantidad de azúcares y todos los demás grasas, todos los componentes que nos pueden generar, si los consumimos en exceso, enfermedades no transmisibles, como es la obesidad, que va en grados, ¿verdad? O sea, grado 1, 2, 3. También la diabetes, la hipertensión arterial, el hecho de tener los triglicéridos y el colesterol altos. Es preciso apoyar la investigación que se lleve a cabo con la intención de obtener productos plásticos biodegradables y evitar así la basura generada por los plásticos obtenidos de los derivados del petróleo. Entonces, como les decía, hay islas de plástico en los océanos. Nosotros seguimos contaminando, ahora con las mascarillas estamos contaminando más. Entonces, es importante que podamos incentivar también, ¿verdad? Si nosotros vemos que está saliendo una iniciativa de que se va a consumir a pajillas hechas a base de yuca o de otro material biodegradable, pues consumámoslo para evitar la contaminación, porque al final nosotros mismos nos afectamos. O sea, vivimos en un mismo planeta, vivimos en una casa común y al final las afectaciones no son solo para uno, sino que para todos. Esa es lo que les tenía hoy sobre lo que es los tipos de envases existentes y pues cómo podemos modificar las atmósferas de los alimentos en las que envasamos los alimentos para poderlos preservar. No sé si tienen alguna consulta. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, Lick, pero de mi parte no, ninguna. Pero no las dormí, ¿verdad? No les aburrió, ¿verdad? Pues sí. ¿Todo bien? Sí, todo bien, licenciado. Entonces, no sé, ¿tienen otra consulta? Solo con el parcial, ¿qué día sería? Es el 20 de noviembre, el viernes. Ok, gracias. Ajá, ¿A qué hora lo voy a sería? habilitar. Sería la hora de la clase. Lo voy a habilitar de 4 a 6. La vez anterior lo habilité más tiempo porque había compañeros que me comentaban que salían tarde de trabajar esos días. Entonces lo habilité más tiempo. Si hay tienen algún impasse, pues me lo dan a conocer ahorita o en el chat, me avisan y pues yo los habilito más tiempo. Los temas se los coloqué en la semana 19. Ahí los pueden revisar cuáles son los que van a venir en el parcial. Mañana igual tenemos clase a la misma hora y por el mismo. No, por la otra dirección de Zoom. Se las voy a pasar con más tiempo de anticipación para que no andemos como ahora, ¿verdad? Y más que les pasé la que no era. Después me fijé que es que me cambiaron la ID. Por eso es que me aparecía. Así les mandé la primera. Muchas gracias por su atención. Yo siempre espero que pues los temas de bromatología les sean interesantes, que al final recuerden que son útiles para la vida, o sea, para la vida cotidiana.
para que seamos consumidores, que estemos educados y exijamos nuestros derechos, que podamos saber qué elegir, qué nos va a hacer bien, qué nos puede hacer mal. Y pues estemos pues todos conocedores de lo que es toda la ciencia de los alimentos. Gracias, Lick. 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 Feliz tarde. Gracias, Lick. Gracias a ustedes por la atención. Consultarles, llenaron la encuesta. Sí, yo sí. Sí, lo Sí, porque llenamos. estaba hasta el 7 de noviembre. Ah, vaya, muchas gracias. Gracias, Lick. Nos vemos mañana. Entonces, si no hay más consultas, pues nos vemos mañana, primero Dios. Cuídense. Gracias, Lick. Feliz tarde. Gracias, Feliz Lick. tarde. Adiós.